Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, felicitar al Departamento Ministerio de la Salud de la Iglesia Central de Rancagua, porque se han motivado, ¿cierto? Seguramente desde ya hace algún tiempo para tratar estas temáticas que son tan importantes y sobre todo en tiempos que todavía estamos viviendo, ¿cierto? De pandemia, una epidemia, ¿cierto? Generalizada en todo el mundo y donde por evidencias ya científicas, ¿cierto? Nos damos cuenta cuán importante es en este aspecto para poder, ¿cierto?, salir victoriosos si en algún momento nos contagiamos, ¿cierto?, ya sea con coronavirus o con una de las cepas de este. Y esto tiene que ver con nuestro sistema inmunológico, ¿cierto? Por lo tanto, es increíble el impacto que tiene eh, sobre la salud de manera preventiva el tener un estilo de vida saludable, así también, ¿cierto? Como frente a los riesgos que nosotros tenemos hoy en día a nivel mundial. Y no solamente por el tema de coronavirus, en realidad hay una cantidad de otras amenazas que nosotros tenemos hacia la salud y de alguna manera, ¿cierto? Ayuda a minorar los riesgos el estilo de vida. Yo quiero dividir el tema en realidad capaz que en tres partes. La primera parte, me gustaría recordar a ustedes un poquito cuál es la situación mundial en este momento en cuanto a la salud. Específicamente me quiero referir a la situación en cuanto a enfermedades crónicas no transmisibles que siempre se han asociado, ¿cierto?, en gran parte a la forma que uno tenga de vivir y a la práctica que tenga, digamos, de actividades promotoras de salud. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en Chile? Y de ahí me gustaría que hagamos un poquito de historia. ¿Por qué a los adventistas se nos relaciona con la salud? ¿Por qué se nos relaciona con la salud? ¿Y por qué se habla de la longevidad de los adventistas? Específicamente me quiero referir a los adventistas de California. Se han hecho varios estudios, ya en realidad deben haber en estos momentos más de 100 artículos en un estudio longitudinal de hace mucho tiempo. Y me gustaría citar parte de ese estudio también para que veamos por qué se habla de mejor, digamos, calidad de vida, pero también de longevidad dentro de los adventistas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los adventistas en Chile? Ya llevamos 20 años haciéndole seguimiento también a los adventistas acá en Chile. Hemos hecho algunos estudios, vamos por un tercer estudio y hemos encontrado algunos aspectos que son yo diría, significativos dentro de nosotros. Hay muchas cosas buenas, pero también hay algunas que nosotros necesitamos modificar y necesitamos tomar decisiones para ello. Por eso creo que este tipo de programa que busca cambios de comportamiento, en este caso a nivel comunitario, ¿cierto? Es tan bueno. Quiero comenzar a presentar, así es que voy a mostrarles allí un poquito, voy a ir en principio un poco más rápido, pero son algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes. Déjenme ver aquí, sí, aquí está ya. Vamos a presentar. Bien, ustedes me dicen cuando ya estoy compartiendo pantalla. Ahora sí, perfecto. Bueno, el tema que me pidieron tiene relación con principios, ¿cierto?, de salud en nuestro hogar. Y por eso yo me voy a referir al hogar de los adventistas y referirme también a estos estudios que se han hecho en adventistas y no adventistas en otros países. Bueno, fíjense ustedes que esto es del 2016, tengo unas cifras del 2018, del 2020, pero el 2016 nosotros teníamos estas como principales causas de muerte en el mundo. Si ustedes se fijan, no han cambiado mucho hasta el día de hoy.
Por un lado tenemos enfermedades del aparato circulatorio, en este caso enfermedad isquémica del corazón, ¿cierto? Eh, Problemas de infarto, problemas de enfermedades, ¿cierto?, del sistema respiratorio, infecciones respiratorias. Tenemos también Alzheimer, fíjense ustedes, Alzheimer también está dentro de las 10 como primeras causas de muerte también a nivel mundial. Bueno, problemas de tráquea, problemas de bronquio, diabetes, que para nosotros es muy conocido, muy frecuente, ¿cierto? Y enfermedades también diarreicas y tuberculosis. Ahora, cuando hablamos nosotros de enfermedades no transmisibles, me gustaría que todos pudiésemos unificar el criterio de qué cosas son las enfermedades no transmisibles. Y que hoy día, en primer lugar, son no transmisibles porque no son infecciosas. No es una enfermedad infecciosa, no la pegamos unos a otros. Aunque es interesante que aunque no es una enfermedad infecciosa, se ejerce mucha influencia y ejercemos mucha influencia nosotros con nuestro propio estilo de vida, específicamente sobre nuestras propias familias. Voy a pensar, ¿cierto?, en el caso de los padres, con los hijos y con las generaciones que vienen. Bueno, estas enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades que se caracterizan, ¿cierto?, porque son muy largas. Son larga duración, progresan en forma muy lenta si están controladas debidamente, no se resuelven en forma espontánea, no es que con un medicamento vamos a resolver este problema, sino que va a permanecer en el tiempo y rara vez, ¿cierto?, existe allí una curación total de la enfermedad. Aunque eso es discutible hoy en día, porque sabemos que aún con un cambio de estilo de vida, nosotros podemos bajar varios de estos indicadores. Hay universidades que han tenido mucho éxito en este momento en Chile, por ejemplo, con el tema de la diabetes tipo 2, la Universidad de la Frontera, con un programa de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos dirigidos, han logrado bajar los indicadores de glicemia hasta el punto de que algunos han dejado de utilizar fármacos. Hay todo un seguimiento clínico allí y eso ha sido un avance bastante interesante, pero está asociado al estilo de vida. Y de paso, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es precisamente el problema de actividad física. Más del 71% de las muertes a nivel mundial, estamos pensando en 41 millones de personas que mueren al año, se deben a este tipo de patologías. Y fíjense ustedes que 15 millones de las muertes anuales son personas jóvenes, personas que tienen entre 30 y 69 años. Por lo tanto, si no se tratan estas enfermedades en forma oportuna, evidentemente nos va a poner en riesgo también nuestra vida. Bueno, ¿cuáles son estas? Fíjense que tenemos el cáncer allí, tenemos las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Las enfermedades del corazón, tenemos también las enfermedades respiratorias que se vuelven crónicas, ¿cierto? Tenemos también la diabetes, tenemos otro tipo de patologías que están relacionadas también con el estilo de vida. Problema, por ejemplo, de hipertensión. Yo diría que gran cantidad de nuestro país sufre generalmente de hipertensión y también de diabetes. Pero la pregunta es, ¿y qué ocurre con los miembros de la iglesia? ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Qué ocurre con los misioneros? ¿Qué ocurre con los pastores? ¿Será que nosotros también nos estamos enfermando de estas mismas enfermedades? Pareciera ser que en algunos casos sí. Y esto nos hace recordar ese texto, ¿no? Cuando Dios dice, miren, si ustedes son obedientes a mí, si ustedes son obedientes a mí, son mi pueblo que yo he escogido, ninguna de las enfermedades que yo envié, dice, a los egipcios estarán presentes con ustedes. Cuando hablamos de este proceso de salud de enfermedad, entonces nos preguntamos, ¿será que a lo mejor si fuésemos más obedientes,
podríamos disminuir el riesgo de tener alguna de estas enfermedades, podríamos disminuir el riesgo también de muerte. Bueno, el estilo de vida, ¿cierto? Tiene mucho que ver aquí. Claro, evidentemente cuando en las personas está presente el problema de alcoholismo, el problema de tabaquismo, la inactividad física, esto, claro, se va a hacer más grave también, va a ser más grave. Bueno, el año 2018 allí estábamos mirando algunos indicadores y fíjense que más de la mitad de los chilenos, 53% casi, se muere prácticamente de dos problemas. Uno es, ustedes ven ahí en pantalla, tumores malignos. Tumores malignos. Y el otro problema, ¿cierto? Tiene que ver, ¿cierto? Con lo que es, ¿cierto? Enfermedades del sistema circulatorio. O sea, de eso nos estamos muriendo más de la mitad de los chilenos. Ahora, se está trabajando para disminuir todos estos factores de riesgo y hasta el 2020 la idea era, ¿cierto?, disminuirlos rápidamente. Cuando miramos nosotros la estadística esta del 2018, allí ustedes tienen esa tortita, ¿no? Y si ustedes se fijan allí, ¿cierto?, aparece 27,41% de esta tortita, las enfermedades del sistema circulatorio. Y después tenemos, ¿cierto?, los tumores malignos, después vienen las otras enfermedades allí, que es una situación que es real, ¿cierto? Ustedes se recuerdan de esta revista, y con esto quiero introducir la historia de los estudios de los adventistas. Si no me equivoco, esta revista tiene que haber aparecido allí, no tengo la fecha exacta, pero apareció en National Geographic En busca de la eterna juventud y aparecen un estudio, ¿cierto?, del periodista que menciona cuáles son los tres pueblos más longevos en el mundo. Los tres pueblos más longevos. Entre ellos, por ejemplo, aparecían en esta revista los sardos allí, ¿cierto?, de Italia. Y aparecen también las familias que viven en Okinawa, los okinawenses, que es una isla, ¿cierto?, japonesa. Y aparecían también los adventistas en Loma Linda. Entonces les llamó mucho la atención, bueno, ¿y qué prácticas tienen estos tres pueblos? Por ejemplo, en el caso de los sardos de Italia, ellos bebían vino tinto, comparten las cargas, ¿cierto?, de trabajo con la familia, algo interesante. Ellos también, como matrimonio, ¿cierto?, avanzan juntos para ir compartiendo las responsabilidades. En cuanto, por ejemplo, a hábitos alimentarios, allí se mencionaba que consumían queso también. En el caso de los okinawenses, fíjense ustedes que los okinawenses también, ellos comían pequeñas porciones de comida y mantenían muchas amistades, muy duraderas las amistades. Y buscaban, ¿cierto?, siempre una motivación. Y en el caso de los adventistas, en general, mucha fruta y verdura, guardan el Shabbat y también, ¿cierto?, cultivan la fe. Pero esto es lo que diferenciaba a estos tres pueblos. ¿Qué es lo que estos tres pueblos tenían en común? Lo que ustedes ven al centro. En primer lugar, todos no fuman. Le dan prioridad a la familia y se mantienen socialmente vinculados. Frutas, verduras, ¿cierto?, vegetales y granos es la comida, la ingesta, ¿cierto?, que tienen y coinciden estos tres pueblos. Bueno, y ahí aparecían algunas longevos, por ejemplo, el caso de Lidia, ¿cierto?, con 112 años, y ella, Lydia Newton, ¿cierto?, hablaba y decía que le gustaba celebrar su cumpleaños, le gustaba comer,
cierto pancito allí con habichuelas, y ella se encontraba entre las 20 personas más longevas. Después tenemos el caso, por ejemplo, en ese tiempo teníamos el caso de March a los 100 años, quien está echando combustible a su auto, ya había renovado su licencia de conducir por 5 años más hasta los 105. Y el caso del doctor Ellsworth, que todavía estaba participando como segundo cirujano, en cirugías allí en el hospital de Loma Linda. Y ustedes vieron, seguramente han aparecido, tenemos dos documentales, uno español y un documental, ¿cierto? Un documental chileno que se han hecho relacionados con adventistas. Y llama mucho la atención la longevidad. Quien está allí acompañándome, ¿no? El pastor Augusto Bacigalupi, quien falleció ya, él fue mi pastor de la iglesia, fue mi profesor también de homilética cuando estudié en la universidad, fue mi vecino, fue mi feligrés también, y mantuvimos una amistad de muchos años hasta que él falleció prácticamente con 106 años. 106 años, y los veranos nos juntábamos ahí en el sur a prácticamente las 2 o 3 semanas de verano a estar ahí a orillas de un lago ahí. Entonces, y es interesante, ¿no? Porque hablábamos hace un ratito de la influencia que uno puede ejercer sobre otras personas. Pastor Augusto Bacigalupi desde los 12 años tomó siempre el mismo desayuno. El mismo desayuno. Desayuno muy sencillo, pero uno de los mejores desayunos. Y yo creo sinceramente que esto tuvo un impacto en la longevidad de él. Él hasta los 95 años, casi 98 años, su mente impecable. Antes de que terminemos el tema, les voy a contar en qué desayunaba el pastor. Es lo mismo que desayuno yo, básicamente. Bueno, cuando hablamos nosotros de determinantes de la salud, hablamos hoy día de determinantes sociales de la salud que se han incorporado, el tema de la equidad, por ejemplo, que es importante, y que creemos que todo esto tiene cierto grado de injerencia sobre la salud. Por ejemplo, el contexto socioeconómico, contexto político, ¿cierto? Las normas, los valores culturales que la gente va adquiriendo. Por otro lado está el tema de la posición social, las circunstancias materiales, la cohesión social, otro tipo de factores. La educación es sumamente importante. El tema de los ingresos también es importante. La OMS en realidad ha estado trabajando estos determinantes de la salud. Pero yo me quiero quedar con los determinantes de salud del ministro de Salud que fuera en 1974, Lalonde, en Canadá, porque me hace como más sentido y presenta Lalonde estos determinantes de la salud. Dice que el sistema sanitario tiene que ver con un 11%, o sea, si usted está en FONASA o si usted está en alguna ISAPRE, ¿cierto? El 11% tiene injerencia. El entorno nuestro medio ambiente, influye un 19% sobre la salud. Hay cosas que nosotros podemos cambiar del entorno y hay otras que no podemos cambiar de nuestro medio ambiente. La herencia genética, sabemos también que tiene una injerencia de un 27%. Pero la mayor injerencia es el estilo de vida. Y aquí nosotros sí podemos tomar decisiones en cuanto al estilo de vida. De paso, hoy día sabemos que incluso podemos cambiar la genética de las generaciones que vienen. Esto se llama epigenética y estuve hace poquito, un año atrás, en un congreso de la Universidad de Chile, precisamente en el área de salud mental, por temas de depresión,
y se hablaba de epigenética. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, hacemos cambios hoy día en cuanto a nuestro estilo de vida, eh, nosotros tenemos tendencias, por ejemplo, hemos heredado, eh, y es probable, por ejemplo, por eso a ustedes le preguntan a veces, el médico le dice, ¿hay en su familia algún antecedente de tumores? ¿Hay en su familia algún antecedente de problemas cardíacos? Porque hay algunas tendencias que vamos heredando. Pero si hoy día nosotros cambiamos el estilo de vida, los hijos de nuestros hijos ya no van a tener la misma, no van a tener en contra, digamos, la misma tendencia. Es posible, por ejemplo, que en el futuro, estoy pensando en nuestros nietos, por ejemplo, no tengamos problemas de hipertensión, no tengamos problemas a lo mejor de resistencia a la insulina, porque hoy día nosotros podemos hacer ciertos cambios. Entonces, y hablando del área de salud mental, por supuesto, esto Elena de Huay habla al respecto y estoy pensando, por ejemplo, en algunas patologías que pueden ser endógenas, que las traemos con nosotros y que pueden cambiar, ¿cierto?, para las generaciones que vienen. Bien, vamos al estudio de Loma Linda. ¿Cómo nació este estudio? Este estudio nació en 1958 y yo les quiero hacer un resumen de este estudio porque me parece que lo que se ha descubierto y se ha seguido publicando hasta hoy es válido para nosotros. Por ejemplo, ellos tomaron 23.000 adventistas. ¿Y cuál fue la idea de la universidad nuestra en Loma Linda? Decir, bueno, ¿por qué no hacemos un estudio de mortalidad entre nosotros? ¿Qué está pasando con nuestros hermanos de iglesia? Y hagámoslo en California, con 23.000 adventistas, una cantidad no menor. Ese estudio se llamó Estudio de la Mortalidad de los Adventistas. Pero por ese mismo año, la Sociedad Americana del Cáncer hizo un estudio con una población muy similar. Por lo tanto, fue posible nivelarlos a nivel socioeconómico. La cantidad de personas, el nivel cultural, el nivel social, socioeconómico fue muy similar. Por lo tanto, esto permitió contrastar los dos estudios. Y la Sociedad Americana del Cáncer vio nuestro estudio, le llamó mucho la atención y se hicieron las primeras comparaciones. Primero, los hombres adventistas vivían de 5 a 8 años más que la población en general. Había 40% menos de cáncer, de presencia de cáncer en los adventistas y 34% menos de infarto cardíaco en la población adventista. En el caso de las mujeres, por ejemplo, las mujeres también vivían de 2 a 5 años más que las otras mujeres de la población. Tenían también 24% menos de cáncer y 2% menos de problemas cardíacos. ¿Qué ocurrió entonces con el gobierno de los Estados Unidos? Ellos tenían que trabajar las políticas para los siguientes años, las políticas de salud. Le interesó tanto estos descubrimientos que dijeron, aquí hay un pueblo, hay una población que ha demostrado que tiene menos presencia de cáncer, mayor cantidad de años de vida, en este caso, esperanza de vida, y entonces el Ministerio de Salud de los Estados Unidos entregó una cantidad de millones de dólares a la Universidad de Loma Linda y les pidió lo siguiente: necesitamos que ustedes hagan un estudio más minucioso y necesitamos entonces que ustedes hagan el estudio de salud de los adventistas. Queremos saber todo lo que podamos saber en relación a la iglesia adventista. Y entonces, este estudio se inició en 1972 y se tomaron 34.198 adventistas con su historia clínica, llenaron más de 300 ítems
y comenzaron los estudios que se han ido publicando hasta el día de hoy, muchos artículos. Deben haber unos 300 artículos científicos relacionados con adventistas. Entonces, ¿cuál es el efecto, cierto, del estilo de vida en la salud de las personas? ¿Qué fue lo que se descubrió? El año 92, del 72 al 92 pasaron 20 años. Fue un estudio longitudinal, pero que después siguió. Y bueno, en 20 años, ¿qué ha pasado? Y en 20 años, hasta el 92, punto 1, adventistas que comen frutas y verduras, adventistas con un régimen bajo en calorías, adventistas que comen bastante carne roja y alimentos grasos, mucho huevo y café. En otras palabras, el estudio determinó ahora que ya no teníamos una población de adventistas homogénea, como el estudio de 1958. El estudio del 58, los adventistas éramos todos iguales, los que vivían en esa fecha en California. Ahora tenemos 3 clases de adventistas. Adventistas que comen mucha fruta y verdura, vegetarianos. Adventistas que comen de todo un poquito, con un régimen bajo en calorías, que cuidan mucho el tema, ¿cierto?, de las calorías, de los azúcares, etc. Y un tercer grupo de adventistas que les gusta mucho el asado, que les gusta el bistec a lo pobre, bistec con 2 huevos fritos, carne picadita con huevo a lo mejor y con queso derretido. Adventistas que comen mucha carne roja, mucho alimento graso, mucho huevo, mucho café, café con cafeína. De paso, qué curioso, en el caso mío, nosotros hacemos estudios desde el 2002 estamos estudiando, ya por 20 años, diferentes poblaciones. En Chile tenemos estas 3 clases de adventistas, pero si usted no es adventista y usted quiere clasificarse en una de estas categorías, olvídese la palabra adventista y piense que en una categoría tenemos una dieta mayormente vegetariana, tenemos una segunda dieta muy baja en calorías y tenemos una tercera dieta con mucha carne roja, con mucho alimento graso, mucho huevo y mucho café. ¿Qué se descubrió? Que los adventistas del grupo 1, como dice allí, déjenme mover aquí esto porque ahí sí. Tenemos los adventistas del grupo 3, tienen 4 veces más posibilidades de morir que los del grupo 1 y 2. ¿Qué les parece eso? Por cada adventista del grupo 3, por 4 adventistas que mueren del grupo 3, muere uno solo del grupo 1 y 2. ¿Estamos claros ahí? Por un adventista que fallece del grupo 1 y 2, mueren 4 del grupo 3. Eso nos llamó mucho, pero muchísimo la atención. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Adventistas delgados, adventistas o personas que se mantienen delgadas, o sea, que están dentro de su índice de masa corporal normal. Vamos a pensar, ¿cierto? El índice de masa corporal es el peso dividido por la talla al cuadrado. Eso nos da, ¿cierto?, un número, un factor, que debería ser menos de 25 para normal, el caso de adultos, no el caso, por ejemplo, de personas de adulto mayor. Personas que se mantienen delgadas viven de 3 a 4 años más. ¿Qué otra cosa? Fíjense en lo siguiente. Las personas que hacen ejercicio físico aeróbico con regularidad, que caminan unos 40 minutos, que hacen cierto esfuerzo, también viven de 3 a 4 años más. Después tenemos que personas que consumen mucha fruta y verduras viven de 4 a 5 años más. Por lo tanto, el primer estudio reveló que una esperanza de vida aumentada en 10 a 12 años, podemos hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos en el peso ideal, hacer ejercicio físico con regularidad,
comer 2 frutas al día, que es en realidad lo que consumían, 2 frutas al día, e incorporar evidentemente a la dieta diaria verduras y también cereales. ¿Ya? ¿Qué pasó el 2002? El 2002, imagínense ustedes, ya el estudio este longitudinal seguía cumpliendo ciertos años, 30 años. Bueno, el 2002 se descubrió lo siguiente: ovo-lacto-vegetarianos tienen menos cáncer de cualquier tipo, menos infarto al miocardio. Comer nueces más de 5 veces por semana. ¿Cuántas nueces? Una o dos. Una o dos nueces disminuye el riesgo de infarto y disminuye 15% la mortalidad en general. El ejercicio físico aún es bueno después de los 85 años. Baja la mortalidad, ¿cierto?, de los ancianos, 20% menos. Pero miren qué interesante lo que viene ahora. Comer frutas, 2 frutas. Comer frutas 2 veces al día. Son 2 frutas en realidad. Entre ellos lo ideal sería manzana. Por lo menos una de ellas debería ser manzana. Reduce 43% la mortalidad en general. O sea, aquí hay efectos protectores, ¿cierto?, de la fruta extraordinarios. Las ensaladas verdes, ¿cierto?, con harta clorofila, 35% reducen la mortalidad en general. Y seguimos con el estudio. ¿Qué ocurre si comemos carne más de 4 veces a la semana? Aumenta 80% el riesgo, ¿cierto?, de infarto. Claro, está asociado el tema de la carne con los lípidos, está asociado también con el tema, ¿cierto?, de que se disminuye, ¿cierto?, el diámetro de nuestra arteria. Comer carne más de 3 veces por semana aumenta 80% el cáncer de colon. Esto tiene una explicación muy lógica. La gente que consume mucha carne generalmente consume poca fibra dietaria y la verdad es que al no haber tránsito intestinal frecuente, se reabsorben, ¿cierto?, algunos tóxicos que se vuelven cancerígenos y los reabsorbe el intestino. No sé si a ustedes les gustan los porotos, pero el estudio reveló que comer porotos más de 3 veces por semana disminuye 40% el riesgo de cáncer de colon. Interesante. Los que pueden comer ciertos porotitos con ollejo, porque en el ollejo tenemos fibra dietaria allí. Y así este estudio fue revelando todo esto. Entonces, por eso se habla de los adventistas que se esperaría que tengamos mejor salud. Pero ojo, este estudio había sido hecho en Loma Linda. Yo voy a mostrar ahora 2 estudios que están relacionados con adventistas en Chile, con un seguimiento de 13, 14 años. Voy a salir de la pirámide de los alimentos vegetariana y quiero mostrar, voy a dejar de, ahí sí. A ver, tenía por acá, ya, ahora sí. Ya. Yo aquí voy a saltarme varias cosas, pero quiero ir a lo esencial, ¿ya? Quiero ir a lo esencial y estoy buscando acá para proyectar. Déjenme ver el título. Ya, creo que este es. Bien, tenemos acá. Ustedes me dicen si estoy compartiendo ya pantalla. Bien. Esto fue presentado el 2020 por un servidor y tiene que ver, ¿cierto?, con medición de ver el impacto que tiene un programa de intervención en salud como el que ustedes están trabajando ahora. Este programa involucraba una cantidad de charlas a nivel cognitivo, más 2 talleres
semanales, uno de cocina vegetariana y otro taller de ejercicio físico, de actividad física. Entonces lo que nosotros quisimos medir era el programa, si el programa fue eficaz, este programa que dura 3 meses de intervención. A todo esto, los resultados de este estudio se publicaron en Inglaterra, y para poder medir todo esto encontramos un instrumento que nos permite medir también los 8 remedios naturales que ustedes ya conocen. Se aislaron estadísticamente 6 factores que son promotores de vida saludable. El modelo este es de Nola Pender. Uno de estos factores es la autorrealización. Tenemos responsabilidad en salud, ejercicio físico, nutrición, apoyo interpersonal y manejo de estrés. Yo me voy a ir directo a un cuadrito. Tomamos las primeras, el 2002 tomamos las primeras muestras, después tomamos el 2010 y el 2012 hicimos entrevistas semiestructuradas, por lo tanto la investigación fue mixta, cuantitativa y cualitativa. Los resultados están aquí, pero se los voy a mostrar en un diagrama. Aquí está el diagrama. Fíjense lo siguiente. Tenemos el grupo. El grupo MCC son mujeres de la comunidad en general. Personas de la comunidad. Pero este estudio fue hecho solamente con mujeres. Y MCA son mujeres de la comunidad adventista. Por lo tanto, en estilo de vida promotor de salud, los adventistas comenzamos en la parte verde allí, el segundo nivel en verde, y terminamos donde termina el color verde, después de la intervención. Eso quiere decir que se modificaron y aumentaron en realidad la frecuencia de actividades promotoras de salud en los adventistas. Cuando la misma intervención la hicimos con no adventistas, con gente de la comunidad, también hubo cambios de comportamiento favorables y llegaron hasta donde ustedes pueden ver, pero más bajo que los adventistas. Después de 10 años, regresaron un poco los no adventistas hasta donde está el palito blanco. Y en el caso, por ejemplo, de los adventistas se mantuvieron. Entonces ahí nos surgió otra pregunta. ¿Qué es lo que hace que la gente mantenga las actividades promotoras de salud? ¿Y qué es lo que impide que la gente mantenga las actividades promotoras de salud? Y eso fue parte del último estudio, y ya sabemos qué es lo que ayuda y qué es lo que en realidad afecta. En autorrealización estaban muy parejos adventistas y no adventistas, pero los adventistas llegan más lejos y se mantienen con mejor autorrealización. En responsabilidad en salud, los adventistas estaban mucho mejor, comenzaron mucho mejor y terminaron mucho mejor. En ejercicio físico, fíjense que aquí es donde nosotros tenemos problemas. Nosotros los adventistas no hacemos con tanta frecuencia ejercicio físico, hacemos muy poca actividad física. Y esto nos está pasando la cuenta. Pero miren en nutrición, los adventistas tenemos mucho mejor nutrición que los no adventistas. Y es lo que esperábamos encontrar. Los no adventistas comenzaron y terminaron donde comenzaron los adventistas. Y los adventistas terminaron mucho más lejos. Prácticamente casi óptimo. Porque la iglesia nos va educando en este aspecto y hoy día sabemos que una gran cantidad de adventistas está optando por una dieta más saludable, sobre todo los jóvenes, sobre todo los jóvenes. En apoyo interpersonal, nosotros comenzamos igual que los no adventistas, terminamos mucho más alto. Creemos que esto se debe a nuestra relación, a nuestra interrelación eclesiástica, y aun cuando estuvimos en pandemia se puede deber a los grupos pequeños, etc. En el control del estrés nosotros estamos en mejores condiciones que la gente de afuera. Bueno, yo cierro acá esta parte porque me interesa rápidamente mostrar el mismo cuadro, pero ahora lo tomamos hace un año atrás en 3 comunas de Santiago.
Comparamos en pandemia, cuando fue justo el momento en que la gente estaba recluida en su casa, donde no salió nadie. Vimos qué ocurre con los adventistas y qué ocurre con los no adventistas en 3 comunas. Yo solamente quiero mostrar eso ahora, una tablita parecida, para ver qué ocurrió en estas comunas. Ese estudio lo hizo en conjunto con un servidor, mi alumna a quien dirigí su tesis, Katia Bayer, y entonces voy a presentar ahora lo que encontramos allí. Voy a pasar rápidamente esto. A ver, voy a proyectar ahora. Bien, entonces, este estudio se llamó Actividades de estilo de vida promotoras de salud según modelo de Pender en adventistas y no adventistas en 3 comunas de la región metropolitana. 2020. Todavía estamos viendo una publicación para este estudio. Bien, yo me voy a saltar toda esta parte teórica que tiene que ver, ¿cierto?, con varios aspectos allí de justificación de esta investigación. Y vamos a ir a los gráficos. Aquí tenemos un gráfico similar. Esto es la comuna del Bosque. Entonces, tomamos la muestra en todos los hermanos que quisieron participar de la comuna del Bosque y la gente de afuera. Fíjense ustedes que los adventistas están arriba ahora. Los adventistas son el color plomo. Y los adventistas lejos, en pandemia, tienen una frecuencia de actividades promotoras de salud mucho mejor que los no adventistas. En autorrealización estaban más altos, en responsabilidad en salud más alto, en ejercicio más alto, en nutrición más alto, en apoyo interpersonal estaban similares y en manejo de estrés mucho más alto. Cuando nosotros contrastamos esto con pruebas estadísticas, salieron que en general es estadísticamente significativa la diferencia entre las conductas de los adventistas con los no adventistas. En la comuna de Cerrillos, la historia se repite. Igual la comuna de Cerrillos, incluso más alto los adventistas de Cerrillos tienen frecuencia de actividades mucho mayores. En la comuna de La Cisterna, la misma historia. Cuando tomamos las 3 comunas en general, nos viene a dar que los adventistas en realidad estamos en mejores condiciones de salud que la gente de afuera. Pero podríamos estar mucho mejor. Podríamos estar mucho mejor. También hemos tenido pérdida de vidas, por ejemplo, por el tema de COVID, de feligreses nuestros. Entonces, yo quiero ahora volver a tocar algunos elementos que nos parece que son importantes. Tristemente se practica mucho dentro de nuestro pueblo todavía los sacrificios de animales en una parrilla. Y la verdad es que hoy día tenemos tanta información científica, que nosotros deberíamos de pedirle ayuda a Dios para evitar esto. Y voy a mostrar esto. Me comprometí, y con esto yo creo que ya se nos ha ido pasando la hora. Voy a mostrar y voy a decir algunas cosas un tanto fuertes, pero de prácticas, pero voy a mencionarlas, puede que a alguien le sirva. Voy a volver entonces al primer PTT, déjenme ver aquí. Habíamos visto la pirámide y entonces quiero solamente compartir un par de experiencias y para eso me voy a apoyar también de un PowerPoint, pero quiero compartir eso.
Después ustedes tendrán la oportunidad de estudiar todo lo que estudiamos en el programa de estilo de vida saludable, en nutrición, en el área, ¿cierto? Beneficios del aire, beneficios del ejercicio físico, beneficios del agua, todo eso. Van a tener mucho tiempo para ir estudiando, pero quiero compartir lo siguiente y con esto yo creo que vamos a ir, este va a ser la última presentación. Y de ahí vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas o las opiniones, porque ustedes también tienen el derecho de, a lo mejor, de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que yo estoy presentando. Eso no es problema. Y seguimos siendo amigos igual. Bien, hubo una noticia hace un tiempo atrás que nos llamó mucho la atención. Esto no lo voy a pasar ahora, que es religión y sea salud y espiritualidad. Vamos a ir acá. ¿Estoy proyectando? Parece que sí. No veo a nadie que me diga si Sí, estoy se ve bien, proyectando. Pastor. Ya, listo. ¿Se acuerdan de esta noticia ustedes? 2015. Causó pero un impacto a nivel mundial. La carne procesada es cancerígena y la carne roja probablemente, según la OMS Lyon Francia. Esta noticia llegó a Chile, trataron de desmentir algunas cosas, pero la verdad es que esto es una realidad. Cuando hablamos de embutidos, por ejemplo, esto no debería estar en la mesa de ninguno de nosotros. Esto es veneno, esto es cancerígeno, esto es cancerígeno. Aquí no sé, que alguien tendría que demostrarme con estudios, pero yo voy a decir cuántos estudios dicen que esto es cancerígeno. Entonces, la OMS tiene una agencia, ¿ya? Y es la IARC. Y entonces esa agencia es la que dice, miren, tenemos evidencia suficiente de que el consumo de carne procesada causa cáncer colorectal. Y hay una fuerte evidencia mecanicista que sostiene que existe un efecto carcinógeno también con la carne roja. Bueno, ¿cómo fue esto? ¿Por qué ocurre? Yo mencioné hace un poco, cuando ustedes estudian, por ejemplo, el tema de fibra dietaria y los diferentes tipos de fibra dietaria, entonces vamos a ver nosotros allí el por qué ocurre el tema del cáncer colorectal. Bien, eh, a ver, déjenme mirar aquí porque me llegó justo un mensajito, a ver. Ya, ahora lo vi ya. Bien, los expertos concluyeron lo siguiente. Cada porción de ¿cuántos gramos? 50 gramos de carne procesada. 50 gramos en realidad, yo veo acá, donde yo vivo, cuando la gente compra embutidos, en realidad no come 50 gramos, come mucho más de 50 gramos. Porque como los embutidos también son altos en sodio, son saladitos, aquí se ha descubierto que todo lo que es alto en sodio y todo lo que es alto en azúcares agrada al paladar. Y por eso se consume, aunque tengan sello negro, alto en calorías, alto en sodio, alto en grasa. Esto ha tenido un impacto, pero no el impacto que hubiésemos querido. Entonces, 18% aumenta el cáncer colorectal. ¿Cuántos estudios se consideraron para llegar a determinar esto? 800 estudios científicos. Investigaron asociaciones por más de una docena de tipos de cáncer. Con este tema del consumo de carne roja, ¿cierto? Y de embutidos con carne procesada. Entonces, el director de IARC, Christopher Will, dijo, estos hallazgos apoyan aún más las actuales recomendaciones de salud pública acerca de limitar el consumo de carne. Pero esto es una práctica cultural también en nuestro país. Entonces, yo quiero mencionar lo siguiente. A todo esto yo no consumo carne, y no consumo carne porque debería decirles que no consumo carne porque
porque leí a lo mejor en los escritos, ¿cierto?, de Espíritu y Profecía, que no debemos consumir, pero en realidad no consumo carne porque cuando estaba estudiando salud pública, el programa de salud pública, tuve un amigo médico veterinario, tuve también el brasileño, y su tesis era sobre la cadena de frío y los mataderos en Brasil, que no es tan diferente a lo mejor como otros mataderos en otros lugares del mundo. Entonces, cuando comencé a leer esa tesis, la verdad es que me impactó mucho. La cadena de frío, para que se mantenga, ¿cierto?, el animal es faenado. De hecho, ya el animal, cuando el animal que va delante del animal que ve caer al primero, cuando le ponen el punto para eliminar la sensibilidad, ¿cierto?, allí en la cabeza del animal, el animal cae y el animal que viene detrás lo ve caer. Apenas lo ve caer, segrega una sustancia tóxica. Pero ya, el animal entra al matadero y es procesado su carne allí, ¿cierto? Se hacen los cortes. Después, en algunos casos, son sumergidos en una solución de nitrito que le da el color rojo. Van a las cadenas, a los refrigeradores. Del refrigerador congelado entra un camión, ¿cierto?, congelado, y el animal llega congelado a lo mejor al supermercado, y en el supermercado se debería mantener congelado, ¿cierto? Y entonces la persona toma la carne y la lleva a su casa, la descongela y la consume. Si en cualquier momento de toda esta cadena que yo he mencionado se rompe la cadena, aumenta la temperatura, comienza a haber una multiplicación de bacterias extraordinarias. 200 millones de bacterias fácilmente en 100 gramos de carne. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, ahí tenemos personas con problemas a veces de gastroenteritis y esto se debe a comer carne en mal estado. Pero donde yo vivo también debo reconocer que me ha impactado ver camiones con carne, y no son camiones frigoríficos. La carne está colgada en ganchos. Y la carne pasa mucho tiempo ahí, colgada. Que alguien dice, no, pero esta carne está fresca porque está rojita. Está rojita porque fue sumergida en solución de nitrito. Y eso le da el color rojo, pero la carne es negra en realidad. La carne está negra. Entonces, cuando yo leí todo esto y cuando me tocó hacer un estudio en una cadena de supermercados, precisamente sobre cadena de frío, iba temprano al supermercado y me di cuenta en una cadena de supermercados que la carne estaba blanda. Y me llamaba la atención, ¿por qué en la tarde la carne está congelada y en la mañana blanda? Por una razón muy simple. Apagaban la luz eléctrica en la noche para no disminuir los gastos y la carne estaba blanda. Eso quiere decir que se cortó la cadena de frío. Yo estaba dando unas charlas sobre esto en la ciudad de Temuco y al término de lo que yo estaba hablando, se me acerca una persona, un ingeniero agrónomo, y me dice, yo trabajé en tal fábrica, dice, empresa de pollos, y me dice lo siguiente, me dice, a lo mejor le va a interesar saber, pero tratábamos de perder lo menos posible en estos en pollos. Entonces, el pollo está rotulado en el supermercado, tiene cierta duración, pero cuando ya está por vencer, se retira del supermercado. Y esos pollos los sumergíamos en cloro y se vuelven a sacar y se venden como pollos ahora para consumo rápido, pollos asados. Y yo dije que no puedo creer lo que me está diciendo. Sí, me dice, esa era la práctica, me dice. Se retiran los pollos que están por vencer y entonces se sumergen en cloro para que se muera todo, seguramente bacteria, y después se vuelven a sacar a la venta. Entonces yo por ese tiempo decidí no comer más carnes y la verdad es que ha sido extraordinario porque tengo toda la proteína
completa que necesito, y es lo que quiero mostrar ahora, cómo se obtiene. En algún momento mi hija menor era muy guaguita y el doctor nos habló y nos dice, él era pediatra y nos dice, ahora ya llegó el momento, dice, que debe consumir calditos, carne y todo eso. Nosotros le dijimos, no, nosotros somos vegetarianos. Y por ese tiempo estaban ya apareciendo unos estudios en Loma Linda del doctor Sánchez, y yo voy a mostrar ahora. Bueno, es importante la proteína, claro, porque con la proteína se construyen todas nuestras estructuras. Necesitamos una provisión adecuada de proteína de vida nosotros. Eso es sumamente importante. Y esta proteína, cierto, que necesitamos, está determinada por la mezcla de aminoácidos. La variedad de proteínas en la naturaleza está compuesta por 22 aminoácidos. De estos tenemos los que llamamos, cierto, aminoácidos esenciales, que son aquellos que obtenemos de los alimentos. Son 9 aminoácidos esenciales, no vienen de otro lado, sino que los obtenemos de los alimentos. Y tenemos los no esenciales, que son los aminoácidos que sintetiza el cuerpo. Entonces, estos 13 los sintetiza el cuerpo los produce, pero necesita 9 que vienen con los alimentos. Por lo tanto, los aminoácidos esenciales son estos que ustedes ven acá: lisina, metionina, histidina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptófano, treonina y valina. Son aminoácidos esenciales, vienen de los alimentos que nosotros tenemos que consumir. ¿De dónde vienen los aminoácidos esenciales? ¿Vienen de las fuentes animales? Sí, vienen de las fuentes animales. Y vienen de la carne, del huevo, de los productos lácteos, están ahí. Lo que no se sabía es que también los aminoácidos esenciales están en los vegetales, pero en la combinación de verduras, cereales y frutas. Si en nuestro consumo diario nosotros consumimos verduras, cereales y frutas, vamos a tener los aminoácidos esenciales. Entonces alguien dirá, bueno, pero si están en las fuentes animales y está también en la fuente vegetal, ¿hay alguna diferencia entre las dos? Sí, hay diferencia. Entonces, los estudios allí han demostrado, ¿cierto?, que es importante la relación que tienen estos diversos aminoácidos en la proteína. 5 años, Entonces, no, chico. O sea, vamos a ir a lo siguiente. Esto es tan importante, la relación que tienen unos con otros, como, por ejemplo, la presencia de ellos. Bien. Loma Linda, doctor Alberto Sánchez, él menciona lo siguiente, está en el libro Nuevo Comienzo. El nuevo Comienzo fue escrito por el doctor Vernon Foster. Los niveles más bajos de colesterol en el suelo sanguíneo se obtienen cuando se incluye en la dieta, dice, proteínas de origen vegetal y aceites vegetales. Hicieron un estudio con 73 personas sobre estilo de vida. Por un mes se les sometió a una dieta vegetariana, totalmente vegetariana, y se midió el nivel de aminoácidos antes y después del programa. ¿Qué es lo que se encontró? Bueno, se encontró que los aminoácidos arginina y glicina, que son los aminoácidos que disminuyen la aterosclerosis en los animales, recuerden que tiene que ver, ¿cierto?, con la disminución de diámetro de las arterias por lípidos que van, ¿cierto?, prácticamente cerrando allí nuestras arterias, disminuyen el diámetro. Pero estos aminoácidos de los vegetales habían aumentado, igual como aumentaron en los animales, aumentaron también en los seres humanos, que recibieron una dieta, ¿cierto?, por 30 días vegetariana. Por lo tanto, esta investigación sugirió que la proteína que se consume va a afectar directamente el nivel de aminoácidos que circulan en nuestra sangre, lo que a su vez también puede tener un efecto benéfico o también un efecto perjudicial. Benéfico porque si obtenemos los aminoácidos esenciales de una dieta vegetariana, va a disminuir evidentemente el colesterol, ¿cierto?, los triglicéridos que tenemos en nuestro sistema circulatorio.
pero si nosotros obtenemos los aminoácidos de los productos ciertos animales, evidentemente van a ayudar al endurecimiento de la arteria y también a que disminuya este diámetro por los lípidos. Por lo tanto, proteína de fuentes animales promueve la aterosclerosis, proteína que viene de fuentes vegetales previene, ¿cierto?, la obstrucción de las arterias. Quiero terminar con esto. Yo necesito ir a lo siguiente. Déjenme dejar de presentar porque no puedo presentar todo lo que tengo acá, pero quiero ir a unas citas ahora inspiradas. Ya hemos visto harto de lo que dicen algunos estudios, pero me gustaría ir a las citas inspiradas. Déjenme mirar acá. Bien. Aquí está. Entonces estas citas inspiradas dicen lo siguiente. Voy a proyectar ahora. Creo que ahí estoy proyectando. Sí, está proyectando, doctor. Ya. A todo esto, ¿quién ha inspirado mucho lo que estudiamos nosotros y lo que procuramos investigar con nuestros equipos acá? Es precisamente lo que dice la autora Elena de White. Porque eso nos ha ayudado a buscar y a saber que vamos a encontrar lo que ella nos ha dicho que vamos a encontrar. Por lo tanto, hemos ido a la segura en eso. Esto se ha publicado en España también, en Inglaterra, y estamos viendo ahora otras publicaciones acá. En 1909, la señora White escribió: la obra más solemne y sagrada que alguna vez se haya dado a los mortales es la de proclamar los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel a nuestro mundo. Esa es la obra más sagrada, estamos todos de acuerdo. Proclamar los mensajes de los tres ángeles. Y ella dice, ¿no? Una carta de 1867. Me fue mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel. Y está tan estrechamente relacionada con el mensaje como el brazo y la mano están con el cuerpo humano. Vi que como pueblo veremos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. ¿Quiénes tienen que participar? Los ministros y el pueblo deben actuar en concierto. O sea, esto va a empezar a tener mucha fuerza. El 10 de diciembre de 1871, escribe ella, me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es una rama de la gran obra que ha de preparar un pueblo para la venida del Señor. O sea, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de reforma de salud, estamos preparando a un pueblo para la venida del Señor. La proclamación del mensaje del tercer ángel. ¿Qué cosa? Los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesús, es la preocupación básica de nuestra obra. El mensaje ha de ser proclamado con un fuerte clamor y ha de ir a todo el mundo. La presentación de los principios de la salud deben unirse con este mensaje, pero de ninguna forma deben ser independientes de él y de ninguna manera ocupar su lugar. La reforma pro salud acompaña, pero no es el centro. ¿Ok? ¿Y por qué Dios hace todo esto? ¿Por qué Dios nos ha dado tanta luz al pueblo adventista? ¿Por qué? Pero por su amor y compasión hacia la humanidad, Él hace resplandecer la luz de la reforma pro salud. En este mundo, donde siguen aumentando las enfermedades crónicas no transmisibles, donde hay muchas patologías, donde nos estamos viendo enfrentados a problemas, ¿cierto?, biológicos, a epidemias, a pandemias,
ya sea por virus, por bacterias infecciosas. Entonces Dios tiene un mensaje, pero a la vez para que las personas, ¿cierto?, puedan recuperar su salud por el amor y la compasión que Dios tiene. Pero miren lo otro, la otra cita. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. Entonces alguien podría decirme, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el estilo de vida que yo tenga con la edificación de mi carácter, que es espiritual esto? Mucho. El cuerpo es el medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. O sea, tiene que ver con lo que yo como y lo que no como. Tiene que ver con lo que yo practico o no practico. Tiene que ver si hago ejercicio o no hago ejercicio. Tiene que ver con mi carácter. Termino con esta última cita. Mucho del prejuicio que impide que la verdad del mensaje del tercer ángel alcance los corazones de la gente. Hay mucha gente prejuiciada con la religión. Podría ser quitado si se diera más atención a la reforma pro salud. Cuando la gente llega a interesarse en este tema, a menudo está preparado el camino para la entrada de otras verdades. Y si la gente ve que nosotros somos inteligentes con respecto a la salud, estará más lista a creer que somos más ortodoxos en materia de doctrina. Si la gente ve que nosotros somos inteligentes, ¿cierto?, con respecto a la salud, la gente va a creer el mensaje que predicamos. Esto es muy solemne porque esto quiere decir que la gente necesita ver coherencia en nosotros. Coherencia en que lo que nosotros predicamos es lo que vivimos. Entonces, esto quiere decir que si nosotros predicamos acerca de la salud, si nosotros predicamos acerca de estos beneficios, si predicamos acerca de una buena nutrición, cuando nuestros vecinos nos vean comprando en el supermercado, deberían ver que estamos comprando, ¿cierto?, aquellas cosas que Dios aprueba. Última cita. La obra de la reforma pro salud es el medio que el Señor usa para aminorar el sufrimiento de nuestro mundo. ¿Y para qué más? Para purificar a su iglesia. Qué extraordinario. Bueno, yo había dicho que la anterior era la última cita, pero esta no la puedo dejar de compartir. Esta tiene que ver con el trabajo del enemigo. La interperancia absorbe las energías tanto de la mente como del cuerpo. El que es vencido se ha colocado en el terreno de Satanás, donde será tentado y molestado y finalmente dominado a gusto por el enemigo de toda justicia. La interperancia, este es el control de nuestra vida. Y esto tiene una explicación. Nuestro cerebro Dios lo diseñó extraordinario. Nuestro cerebro es plástico. Nosotros creamos redes neuronales que se fortalecen con buenos hábitos. Y a la vez, cuando vamos trabajando en nuestros hábitos, se podan otras redes y se cortan. Pero si nosotros fortalecemos los malos hábitos, se van a ramificar y va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil volver atrás. Y eso se debe precisamente a ese tema de las redes neuronales de nuestro cerebro. Bueno, he llegado hasta aquí. Creo que es suficiente. No, después nos van a poner más atención, así que muchas gracias por haberme escuchado y deseo realmente que pongamos atención en esto, que seamos respetuosos en el sentido de decir, Señor, mira, tú nos estás mostrando este camino. Razonablemente este es el mejor camino. Pero hay cosas que a nosotros nos gustan, así como al pueblo de Israel le gustaba la vianda de Egipto. Entonces
yo te quiero pedir, Señor, ayuda, porque necesito que tú obres cambios en mi vida. Ese día que yo terminé de leer la tesis de mi amigo, me impactó tanto que fui a mi pieza esa tarde y me puse a orar. Le pedí a Dios que me ayude porque necesitaba hacer cambios drásticos, sobre todo en ese tema. Y la verdad es que después de eso llamé por teléfono a mi esposa, pedí que se deshiciera de toda la carne del refrigerador, de los embutidos, y que yo le iba a explicar cuando llegara después de mi viaje. Ella me hizo caso y cuando llegué yo le expliqué todo esto y ella estuvo de acuerdo en decir, de hoy en adelante dejamos esto. Han pasado ya más de 20 años, 20 años. Y ocurrió algo interesante. A mí me encantaba este tema de los asados, los anticuchos, todo eso. Pero después de esa oración, yo sentí asco. No, no puedo, no he podido volver a comer aunque quisiera. Y yo creo que eso se debe mayormente a un aspecto cierto de intervención divina. Si alguien me pregunta, ¿y cómo hago esto? Yo siempre le voy a decir, bueno, es un proceso, vaya disminuyendo semanalmente, haga un curso de cocina vegetariana para que cocine rico y vaya disminuyendo. En mi caso fue de una, pero cada experiencia es diferente. Yo no juzgo a las personas que siguen consumiendo y mis temas no tienen ninguna intención de juzgar a alguien por esto. Solamente enseñar y presentarles que hay un camino mejor y que quizás muchas personas se hubiesen salvado si su estilo de vida hubiese sido diferente en esta pandemia y no hubiésemos tenido tantas muertes. Que Dios les bendiga, es mi deseo de oración.